Paz y bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad les habla su profesora Elena Ramírez para hablarles de un tema de comunicación. En esta oportunidad, lo que vamos a hablar, como lo hicimos en el trimestre pasado, es la introducción sobre el libro de plan lector que nos toca este trimestre. Eh, Saben que siempre les hago una introducción de PPT con el video, no con la opción de que hagan una tarea, sino que para que conozcan un poco del libro, comiencen a leer el libro para que yo en las próximas semanas les pueda enviar el, el como una prueba, ¿no? De comprensión lectora en cuanto, en cuanto al libro, ¿no? A ver, espérenme. Vamos a compartir. Ya. La obra que les ha tocado a ustedes este trimestre es El Principito. Es una obra bastante conocida, es corta, ¿no? Vamos a trabajar la capacidad de obtener información del texto escrito, desempeño específico, identifica información explícita, relevante y complementaria de la obra. El Principito es un relato corto, conocido, muy conocido. El escritor de esta obra es el francés Antoine de Saint. Él es un aviador que escribió esta historia. Lo escribió mientras estaba en un hotel en Nueva York. Ha sido traducido en 180 idiomas y dialectos, convirtiéndose en una de las obras más reconocidas de la literatura universal. El libro es una metáfora en el que se tratan temas tan profundos como el sentido de la vida, la amistad y el amor. Es una obra bastante fantasiosa en el sentido de hacer ver que hay personas que todavía deberían tener un niño dentro, la fantasía, eh, la inocencia que tiene un niño, ¿no? Y tratan temas como dice ahí, ¿no? El sentido de la vida, qué tanto importante es vivir la amistad y el amor, a través de diferentes personajes que van viniendo en la obra. El aviador, el sombrero y la boa. El libro comienza contando que el aviador, en este caso que es el mismo autor, se queda varado su avión, ¿no? En el desierto de Sahara. Él nos cuenta que cuando era pequeño, ¿no? Él cuenta, a través de que se queda ahí, se recuerda, que cuando él era pequeño, un día él vio un libro que tenía en la portada una boa tragándose a un animal. Le llamó la atención, así que cuando llegó a su casa hizo un primer dibujo. Y todo el mundo, todos los adultos le decían que era un sombrero, como lo podemos ver en la imagen, no que era una boa que se había tragado un elefante. Entonces él refirió a hacerlo, eh, ¿cómo se dice? Abierta, la boa, para que se note que el elefante estaba dentro. Y le aconsejaron que se olvidara de boas abiertas y cerradas y que se preocupara por cosas más importantes como la geografía, la historia y demás. Y de ahí él ya se olvidó, ¿no? Porque creció. Y es que todo no es como parece, ¿no? Eso es lo que nos hace ver que esa era su imaginación de él y los adultos veían un sombrero. Ahora, el Principito y el Cordero. Un día el Principito se acercó al aviador y le pidió que le pintara un cordero. Es decir, él nos cuenta que a través de que pasa eso, se le aparece un principito, ¿no? Y él le pide que le dibuje un cordero. Y él que solo sabía, no sabía dibujar, solamente sabía pintar una boa con un elefante, intentó pintarle, pero como no era del todo perfecto, le pintó una caja. Y le dijo que dentro de la caja estaba el cordero. El principito se quedó muy satisfecho con su cordero. Luego, otro personaje que aparece, el principito y la rosa. Una mañana el principito estaba desollinado. Sus volcanes, cuando brotó una hermosa rosa. Esa rosa era muy caprichosa. Él le llevaba agua todos los días, hacer cuanto podía por ella. El pobre no podía comprender lo que pasaba. Él la quería, pero no se sentía a gusto. Entonces decidió dejar su planeta e ir a recorrer el mundo. Era una rosa que tenía vida, ¿no? El principito y el zorro. El zorro le hace ver al principito la esencia, pero también las dificultades y costos de la amistad. El secreto del zorro, solo con el corazón se puede ver con claridad. Lo esencial es invisible a los ojos. Acá lo que nos quiere decir es que no todo es lo que nosotros podemos ver, también hay muchas cosas que nosotros visualmente no las podemos identificar, ¿no? Pues dice, lo esencial es invisible a los ojos, lo esencial son los sentimientos, las emociones, lo que no podemos ver.
Las frases importantes del libro. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdo. Es una frase. Quiere decir que las personas van creciendo y van perdiendo la esencia, van perdiendo la inocencia, van perdiendo la imaginación, van sentándose más en trabajar, en producir plata, en, en se olvidan de que tal vez lo más importante de la vida es vivir, es disfrutar, cosa que los niños lo hacen y los adultos ya lo dejan de hacer. Por eso dicen, ¿no? Los mayores fueron al principio niños, aunque pocos lo recuerden. Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Es decir, que para los niños es totalmente diferente la visión del mundo de la vida, como que para los adultos. Cuando el misterio es demasiado impresionante es imposible desobedecer. Es otra frase, caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Es decir, que siendo monótono, siguiendo siempre lo mismo, no vas a llegar muy lejos. Tienes que variar, tienes que experimentar, tienes que arriesgar para poder tal vez lograr mejores resultados. Pero nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juego prefiere, le gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solamente con estos detalles creen conocerlo. Es decir, que nos basamos en cosas banales y no en lo más importante, que es sus gustos, su forma de ser, sus sentimientos. Me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Son frases que nos dice el Principito dentro de la obra. El autor, como les había mencionado, era Antoine de Saint, que era un aviador francés nacido en Lyon en 1900. Después de realizar estudios en la Universidad de Friburgo, entró en las Fuerzas Aéreas Francesas y en 1926 pasó a ser piloto comercial. A la par se decidió a la literatura, publicó Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres y Piloto de Guerra. Pero su mayor logro literario que lo inmortalizó y que lo hizo más conocido fue El Principito. Tuvo varios accidentes en su avión y en el último desapareció él y su avioneta. No se sabe muy bien lo que ocurrió, a lo mejor se fue a visitar el Principito a su planeta. Bueno, él era un aviador, como dicen, hizo unas 4 obras, pero la más conocida fue El Principito por el contenido. Como pueden ver, es bastante fantasiosa, pero tratan de hacer ver cómo es el interior o el pensamiento de un niño, eh, la inocencia, la imaginación, ¿no? Nos hacen ver el valor del amor, de la amistad, el valor de conocer a las personas a través de lo que son, no por lo que nosotros vemos, ¿no? Es una obra bastante bonita y profunda. Además, que como las diversas obras que uno puede leer, uno le puede dar otro significado, de acuerdo a cómo le puede impactar, ¿no? Ahora, como siempre yo les pido, ¿no? Que contextualicen lo que estamos haciendo de acuerdo a lo que estamos pasando, ¿no? Tal vez lo que estamos pasando en la actualidad, los adultos estamos asustados, estamos alarmados, cómo va a pasar, cómo va a ser la situación económica, etcétera, mediante que los niños no se dan cuenta de lo que sucede, ¿no? Justamente lo que pasa aquí, lo que tiene que ver con la temática del Principito, la inocencia, o que los niños dan el valor. Los niños están felices con sus papás en casa, sin saber todo lo que ocurre o sin interpretar lo que está pasando, ¿no? Es otra visión. Ya cuando nosotros vamos creciendo, toda nuestra visión del mundo también cambia, ¿no? Bueno, entonces les hago esta introducción para que ustedes lean y al principito comiencen a leerlo, chicos. No es necesario tener el libro porque yo sé que ahorita que si no lo han comprado es difícil obtenerlo. Está online porque es un libro conocido, está virtual. Las personas que tengan dificultad en encontrarlos me lo dicen y yo les paso el link. Luego de la próxima semana yo les voy a mandar las preguntas para que las desarrollen y me las reenvíen, ¿sí? Desarrollando las preguntas de metacognición. Ahora no es para que hagan ninguna tarea, simplemente para que lean, entiendan, hagan su introducción y ya comiencen a leer el libro. Cualquier duda, me escriben por favor al privado.
¿sí? No olviden mandar su mensaje para la asistencia. Que tengan un buen día.